Orduan, urrengo atal honetan, esaten nuen bezala, asmoa da pixka bat parte hartzearen ikuspegi, parte hartzearen gaiari esan nahi dut ikuspegi zabaletik ekitea, astea bertan daukagun marko orokorrarekin, Espainiar estatuko legedia markatzen diguna, eta gero, iruditzen zitzaigun interese handikoa pixka bat kontrastea egitea edo ekartzea gure inguruko Europako beste eredu aipagarri batzuk, ezta? Eta horretaz hitz egingo digute gero Igone Altzelaik aipatuz Frantziako eredua, Frantziako langile parte hartzearen eredua, eta Rosa Ochoa Errartek Alemaniakoa, bai? Bueno, besterik gabe, hasiko naiz orduan pixka bat komentatzen hau, zuen parte hartzearen inguruan, igual atala bukatzen dugunean, 3 bukatzen dugunean, irekitzen dugu aukera bat, edozein galdera, komentario, gogoeta, edo dena delakoa egiteko, bai? Bale, oso ondo, orduan. Bueno, langileen parte hartzea Espainian estatuko legedian, igual hasi ikuspegi juridiko batetik, marko juridiko orokorra nire ekarpena planteatua dagoen bezala, igual hasi esanez ikuspegi juridiko batetik langileen parte hartzea hitz egiten dugunean, bari gerala hitz egiten kontzeptu doktrinal batetaz. Legediak ez digu ematen langileen parte hartzearen kontzeptu bat. Orduan, doktrina da, erabat errotu eta sendotu duena, baina klasiko bihurtu den ikuspegi hirukoitz hori. Esan nahi dut, hemen agertzen den bezala, langileen parte hartzea enpresan tratatzerakoan, 3 ikuspegi parte hartzea jabetzan, enpresaren kapitalean, enpresaren kapitalaren zati bat edo guztia langileena izatea, langileen parte hartzea zuzendaritzan, enpresaren kudeaketan, enpresaren norabidea zehazterakoan, eta azkenik langileen parte hartzea enpresetan, ezta? Enpresaren emaitza ekonomikoetan. Kontzeptu lehendabiziko hurbilpen kontzeptual honetan, aipatu Europar Batasunean, hor jartzen dudan bigarren ideia horretan, Europar Batasunean nahiko indar hartu du langileen parte hartzaile finantzarioaren ideiak, langileen partaidetza finantzarioa, adierazi nahian langileen parte hartzea daukanean eduki ekonomiko bat. Eduki ekonomiko bat horregatik goian aipatutako 3 artean, jabetzaren eta emaitzaren aldaerak osatuko lukete partaidetza finantzarioa, eduki ekonomiko bat daukatelako biak, desberdina dira, baina daukate komunean elementu ekonomiko hori, eta zuzendaritza kanpo geldituko litzateke. Ordan, doktrinako klasikoak dira goiko 3ak, eta Europar Batasunak ekarri digu, eta oso finkatuta dago ere, ekarri digu beste ideia hori partaidetza finantzarioarena besarkatzen dituena, parte hartzea jabetzan, eta emaitzetan, Orduan, esparru juridikoa dela eta balenik eta behin esan lantzen ari garen gaia, partaidetzaren gaia, zalantzari gabe gai laborala dela. Teknikoki esan nahi dut, zuzenbide laboraleko gaia da, langileek ze punturaino parte hartuko duten enpresan, eta gai laborala izanik, zalantzari gabe, bete-betean sartzen da Konstituzioko 149.7 artikuluaren aurreikuspenean, hain zuzen ere gai laboral bezala estatuaren eskumen esklusiboa da, eta orduan Auzitegi Konstituzionalak argi utzi duen moduan, horrek esan nahi du legegintza, langileen partaidetzearen inguruko legegintza estatuaren esku dagoela, eta legegintza zentzu zabalean legeak teknikoki eta baita ere erreglamenduak, Orduan, legegintza edo esan genezake araugintza estatuaren esku, horregatik ere Jaurlaritzako ordezkari Jokin Diazek aipatzen zigun gehien bat estatuko esparrua partaidetzaren inguruko ekimen araugileetan, aipatu dizkigunak. Orduan,
gure inguruan, gainerako botere publikoek, jaurlaritzak berak, aldundiek, badaukaten eskumena gai honetan dira besteak beste sustapen neurriak dituzten eskumenak eta dakigun bezala baliatzen dituztenak, ezta? Orduan, esparrua marrazten ari garen honetan, argi utzi bi ataloiek, legegintza edo araugintza estatuari dagokio gai honetan, eta gainerako botere publikoi jaurlaritza aldundiak udalak ere, izan daitezke, dagokiena da, gai honetan nahi baldin badute lagundu, ez arauen bitartez, baina bai sustapen neurriak, neurri ekonomikoak, fiskalak eta bai. Eta marko orokorrean, ezinbesteko erreferentzia da noski, Konstituzioko 129 artikulu hori, Konstituzioko 129 artikuloa esaten duenean botere publikoek enpresan parte hartzeko modu desberdinak sustatu behar dituztela. Ja, 1978an Konstituzioaren momentuan esan nahi dut, nabarmena zen parte hartzearen gaia oso zabala zala, orduan Konstituzioak hemen ematen du esamulde bat oso zabala, aipatzen dituenean parte hartzeko modu desberdin horiek, beraz, hemen edozein formula sar daiteke, beti ere referentziak izanik, balen aipaturiko parte hartzea, jabetzan, zuzendaritzan eta emaitzetan, ezta? Azpimarratuagian, Konstituzioak hemen forma imperatiboa erabiltzen duela, parte hartzeko modu ezberdinak sustatu behar dituzte. Botere publikoek parte hartzeko modu ezberdinak sustatu behar dituztela. Eta aurrekoarekin lotuta, botere publikoek esaten du guztiak. Estatuak legegintza eta gainerakoek legegintza ez, baina formula desberdinak erabilita sustatu beharko lukete parte hartzea eta berriro diot Konstituzioa hemen forma imperatiboa erabiltzen ari da. Gero esangoet pixka bat hau zertan gauzatu denez. Langileen parte hartzea ze esparruan kokatzen da? Dudarik gabe, hemen beste elementu nagusi bat nola ez da enpresa askatasuna, Konstituzioko 28. enpresa askatasuna merkatu ekonomiaren esparruan, eta enpresa askatasunaren ideia hain zabal horretan, sartzen da besteak beste, enpresak zer ekoitziko duen edo zer zerbitzu emango duen erabakitzea, enpresak ze baliabide material edukiko dituen, eta pertsonen ikuspegitik, enpresak ze lan kontratu egingo dituen, zein pertsona kontratatuko dituen enpresan lan egiteko, ezta? Esan nahi dut, planteamendu simple horretan, zalantzari gabe, bigarren ideiara etorrita, izan zait, garrantzitsu hau, perspektiba ez galtzeko, ez? Berez, lan kontratuen ideiak, enpresak kontratatzen duenean langile bat, ideia honen barruan, inundik inora, ez dago parte hartzea. Esan nahi dut, kontzeptu honen barruan, ez dago parte hartzea. Aitzitik, lan kontratuan, dakigun bezala, lan kontratuen ezaugarri nagusiak, eta hori zuzenbide konparatuan ere, erabate zabaldua dago, egoera berbera da, lan kontratuaren adiera unibertsalean esan genezake, elementu nagusiak dira, menpekotasuna eta beste batentzat lan egitea. Menpekotasuna eta beste batentzat lan egitea. Hau da, esaten nahi zen elementuak lotuz. Enpresa askatasuna, enpresak kontratatzen ditu nahi dituen pertsonak. Muga juridiko bakarra ez diskriminatzea. Nahi dituen pertsona kontratatzen ditu, eta kontratatuak diren pertsonak, kontratatuak dira lan egiteko enpresaren menpe eta enpresaren tzat. Horrela ikusita, printzipio bezala edo muinera joan da esan nahi dut, nik uste oso nabarmena dela paradoxa bat, ez? Enaiz balorazioetan sartzen ari, inundik inora baizik eta saiatzen, deskribatzen, objetiboki uste hor, paradoxa oso nabarmena dagoela. Hau da, ari gara planteatzen, eta gu sinisten dugu, eta esan nahi dut bezki bezala, noski, baina gara planteatzen langileen parte hartzea gora eta bera eta eredu desberdinak eta auta beste, baina nik azpimarratu nahi nuen abia puntua dela paradoxa hau. Behintzat
behintzat langileak zera, lan kontratu bitartezkoak soldatapekoak direnean, beste hau ez da izatea kooperatibistak edo, Baina lan kontratuan paradoxa esan nahi dut, lana, puntuz puntu joanez. Parte hartzea, zera, enpresaren jabetzan, planteatzen dugu parte hartzea enpresaren jabetzan, eta lan kontratuaren gakoetariko bada, lan egitea beste batentzat, hau da, enpresaren jabea, enpresa burua eta ez langilea esan nahi dut. Planteamendu hori da, enpresak kontratatzen du langilea, eta gero ari gara planteatzen langilearen parte hartzea jabetzan. Ez da kontraesankorra, baina uste paradoxa bezala definitu genezakela. Eta oraindik argiago baldin bagoaz parte hartzearen bigarren elementura, parte hartzea zuzendaritzan. Planteatzen dugu langileek parte hartzea enpresaren zuzendaritzan, bale oso ondo, baina lan kontratua justo kontrakoa esaten digu. Lan kontratuak esaten digu langileen lana menpekoa dela. Langileak ez duela zuzentzen, baizik eta langilea zuzendua dela, zanet? Objetiboki. Eta hirugarren elementuan, langilearen parte hartzea enpresaren emaitzetan, paradoxa nabarmena baita ere, zer lan kontratuaren elementu bereizgarri bada, zera, lan egitea beste batentzat, eta hain zuzen ere, langilearen lanak ematen duen fruitua enpresarentzat dela, eta enpresaren irabaziak dirala enpresarentzat bera dalako jabea. Beraz, hemen hau planteatzea, noski zilegia da, eta uste du positiboa dela, baina berriro ere diot, ari gerai planteamendu bat egiten, uste dut paradoxa baten gainean, ez? Planteatzea langileen parte hartzea emaitzetan, printzipioz emaitzak enpresarenak izanik lan kontratuaren planteamentuan. Orduan, zango nuke, defendatzea, mai gainean jartzea, bultzatzea, lantzea, parte hartzea, dala gehien bat planteamendu politiko bat. Egia da ere, lehen esaten nuen, konstituzioak berak juridikoki bultzatzen duela langileen parte hartzea, baina da planteamendua nahiko lausoa, ze baldin bagoaz, zuzenbide positibo zorrotzera, lan kontratuaren ideia da aipatu dudana, ez? Orduan, esango nuke, oroar, langileen parte hartzea bultzatzea dela planteamendu politiko bat, elementu politiko bat, politiko laborala, hori bultzatzea, eta zergatik bultzatzen da, balorazio bat egiten dalako inundik inora ez juridikoa, politiko, sozioekonomikoa baizik, planteatzen denean, parte hartzeak onurak dituela langileentzat, segurazki nabarmenena onura ekonomikoa, parte hartzeak ditzake onura ekonomikoak langileentzat parte hartzen badu enpresaren jabetzan eta emaitzetan, enpresentzat onura, baita ere, dudigabe, langilearen parte hartzeak ondo funtzionatzen badu, besteak beste horrek hobetuko du enpresako giroa eta hobetuko du langileen errendimendua. Orduan, ona izan daiteke langileentzat, ona izan daiteke enpresentzat, eta baita ere komunitatearentzat, ze baita ere hori irlatzen zen Jaurlaritzako Jokin Diazen diskursoan, langileen parte hartzea bultzatzen du besteak beste Jaurlaritzak, badaukan implikazio sozialagatik, esan nahi dut, komunitatearentzat zergatik ona? Langileen parte hartze eredua duten enpresak, egongo dira bere komunitateari, bere lurraldeari errotuago, sustraituago, ezta? Justo, deslokalizazioaren antidotoa izango litzatekena, ez? Orduan, onurak nahiko nabarmenak dira, egon daitezkela, bai langileentzat, enpresentzat eta komunitatearentzat, ezta? Eta ja labur konstatatzea esparru juridikoa arlo desberdinetan, arlo desberdinetan esan nahi dut enpresa mota desberdinetara etorrita kooperatibetan. Kooperatibetan planteatzen dugunean langileen parte hartzea diagnostikoa oso erraza da. Langileen parte hartzea, kooperatibisten parte hartzea kooperatibaren jabetzan, nola ez? Hain zuzen ere kooperatiba beraiena da. Langile bazkidena da kooperatiben jabetza, beraz hemen,
100% betetzen da baldintza hau. Bueno, izan daiteke kooperatiba mixto bat kanpoko kapitalarekin, formula hori badago, baina printzipioz kooperatiba ortodoxoan jabetza 100% zera, bazkidena da, langile bazkidena kooperatibistena. Kooperatiba batean kooperatibisten parte hartzea zuzendaritzan, hombre, kooperatiba beraiena baldin bada, noski beraiek zuzentzen dute 100%, eta hain klasikoa den pertsona bat, boto bat, printzipioaren arabera. Kontutan hartu gabe kooperatibista desberdinek barkatu eduki dezaketela kapital kuota desberdin bat, baina hori ez da aintzat hartzen, baizik eta kooperatibismoaren printzipio klasiko bat, pertsona bat, boto bat, pertsonek kapital kopuru desberdina eduki arren. Kooperatibisten parte hartzea kooperatibaen emaitzetan, noski, kooperatiba beraiena da, beraiek kudeatzen dute, emaitzak edo galerak, kooperatibistentzat erretorno kooperatiboaren kontzeptuaren bitartez. Langileen partaidetza lan sozietateetan, kasu honetan, lan sozietateetan, hemen legera etorrita, zera, lan sozietate bat, lan sozietate izateko, sozialaboral izateko, zera, enpresaren jabetza, sozietate horren jabetza, sozietate horren kapitala gehiengoa gutxienez edo dena ere izan behar da langileena. Kapitalena izango da, langileena izango da kapital osoa edo behintzat gehiengoa. Orduan, zeinek zuzentzen du enpresa lan sozietate batean? Hemen berez, lan sozietateak berez, kapital sozietateak izaten jarraitzen da kapitalaren logika. Orduan, kapitalaren gehiengoa edo dena langileena izanik, horren arabera langileena izango da zuzendaritza erabat, zuzendaritza osoa, edo gehiengoa, hau da azken finean kontrola. Orduan, erabakiak dira jabetzan arabera, beraz, zuzendaritza, enpresaren kontrola, zuzendaritza erabakitza langileen esku egongo da, kapitalan osoa edo gehiengoa edukita ere. Eta emaitzetan, aurrekoan oraintxe esandakoaren arabera, lan sozietate baten emaitzetan edo dividendo bezala ezagutzen direnetan, parte hartuko dute noski langileek kapitalaren arabera, kapitalaren jabe diren neurrian izango dira jabe dividenduena. Eta bestelako enpresetan, langileen parte hartzeaz ari garenean, kooperatibek eta lan sozietateek bere muinean daramate partaidetza, beraien forma juridikoa partaidetzaren gainean eraikia dago, eraikin juridikoa partaidetzan oinarritua dago. Baina ez gertatzen da gainerako enpresetan, lan sozietate mugatu edo sozietate anonimo arruntetan lan sozietate ez direnetan. Zer gertatzen da parte hartzearekin? Hemen dago erronka nagusia. Hemen zuzenbidea oso ahula da. Alde batera utzita, kooperatibak eta lan sozietateak gainerako esaten duan bezala, gainerako eta gehiengo oso zabala, esan nahi dute tejido ehun enpresarian gehiengo oso zabala diren sozietate mugatu eta sozietate anonimoetan, parte hartzearen esparru juridikoa oso ahula da. Jabetzan, legeak ez du inolako eskubiderik aitortzen. Konstituzioak esaten zuen sustatu beharko dela, legeak ez du inolako eskubiderik aitortzen jabetzan, eta orduan, juridikoki langileen partaidetza jabetzan egin daiteke, noski baietz, lege bitartez, unionetan bintzatez, baina bai egin daiteke beste tresna juridikoen bitartez, beti ere oinarrituta enpresa eta langileen arteko akordioan, eta izan daiteke akordio kolektibo bat, hitzarmen kolektibo bat, akordio individual bat, lan kontratu bitartez, edo enpresak alde bakarrez aitortzea nola edo alako parte hartzea jabetzan, ezta? Langileen parte hartzea zuzendaritzan, enpresa arruntetan berriro ere, legeak bermatzen du, zuzendaritzaren ideia orokorrenetan, legeak bermatzen duena da, langileen estatutuak ditzen dituena informazio eta konsulta eskubideak
enpresa batek dituenean 10 langile baino gehiago. Orduan, informazio eta konsulta eskubideak da informazioa gai batzutan langileen ordezkariek daukate eskubidea informatuak izateko, adibidez, hemen agertzen den bezala, enpresaren egoera ekonomikoa, lan istripuak eta beste hainbat gai, eta gai batzutan, beti ere zein gairi dagokion informazioa, zein gairi dagokien konsulta, langileen estatutoak zehatz-mehatz esaten du, eta konsultarako eskubidea daukate langileen ordezkariek edo besanda konsultatuak izateko eskubidea daukate hainbat gaietan, txostena emateko eskubidea daukate enpresak langileen iritzia, langileen txostena jaso beharra dauka, kaleratze bat egin baino lehen, fusio prozesu bat burutu baino lehen, lanaren kontrol sistemak aldatu baino lehen. Bueno, eredu bezala informazioa eta konsulta, batez ere informazioa zuzendaritzan parte hartzeko sistema ahulak dira. Batez ere informazioa da, enpresak informatzea langilea, konsultan, da enpresak jakitea langileen iritzia erabaki bat hartu baino lehen. Hau intensoagoa da, baina zuzendaritzan parte hartzeaz ari garenean informazioa eta konsulta eredu bezala nahiko ahulak direla esango nuke. Eta langileen parte hartzea emaitzetan, berriro legeak ez duelako eskubiderik aitortzen, akordioa behar da, hitzarmen kolektibo bitartez, eta esperientzia asko ditu, hain zuzen ere, hitzarmen kolektibo bitartez, erabakitzen dela, langileen nola edoalako parte hartzea emaitzetan, ezta? Hemendik ateratzen da, langileek eukitzea, urtean zehar, 12 soldata euki beharrean, eukitzea soldata gehiago eta baten bat izatea emaitzen araberakoa. Edo akordioa lor daiteke lan kontratuan, edo enpresak alde bakarrez. Eta bukatzen dut, konklusio bezala edo, partaidetzaren gaian, azpimarratu, legegilea oso zurra izan dela, ezer gutxi bultzatu du partaidetza legegileak, naiz eta konstituzioak agindu legegileari parte hartzea bultzatzeko bere modu desberdinetan, bai? Zurra izan da, ez du gehiegi bultzatu, baina beste alde batetik behiratuta, esan genezek baita ere, ez duela oztopatu, ez duela oztopatu, eta parte hartzearen bidea jorratu daitekela, legegileak ez badu bultzatzen ere, ez du oztopatzen, eta jorratu daiteke ikusitako formulen bitartez, ez? Protagonistei dagokienez hitzarmen kolektiboak, lan kontratuak, eta botere publikoei dagokienez, gure inguruan ikusten dugun bezala, jaurlaritzak, aldundiek, egiten dituzten hainbat ekimen partaidetza sustatzeko, lege bitartez izan gabe ere. Lehen esaten nuen bezala, zuzenbideak, hori, ontsa esan dudana, joko esparrua marrazten digu, konstituzioak bultzatzen du, gero legeak ez du gauza handirik egiten, orduan zein da partaidetzaren joko esparrua? Gai gehien bat esango nuke politiko laborala. Horregatik gaude hemen gaudenak, ezta? Gai anitza da politiko laborala eta horregatik hemen gauden ordezkariak, ezta? Ordezkaritza anitz hori, ez? Sujeto politikoak, sindikalak eta enpresarialak uztartuz, ezta? Ikuspegi nolabait tekniko batera etorrita, 3 partaidetza motetan partaidetza jabetzan, zuzendaritzan, emaitzetan, teknikoki gakoa jabetza da, ze kapital egitura batean jabetzak ematen du, edo jabetzatik ondorioztatzen da parte hartzea bai zuzendaritzan eta bai emaitzetan, enpresaren jabeak zuzentzen du enpresa eta enpresaren jabearentzat dira emaitzak, argiago esateko. Orduan, oinarria dago, 3 elementu horien artean, oinarria jabetzan dago teknikoki, eta orain bai bukatzeko, praktikan, kooperatibak eta lan sozietateak alde batera utzita, ze horiek beraiekin dakarte parte hartzea, naiz eta gero, beraien artean egon esperientzia oso desberdinak, eta maila eta intensitate oso desberdinak, horregatik gaur ere batzuk entzun nahi genituen jardunaldi honetan kooperatiba eta lan sozietateena, alde batera utzita hauek, balantzea kuantitatiboki bederen, esan genezake nahiko eskasa dela parte hartzeari buruz
sozietate anonimoetan eta sozietate mugatuetan, bai? Ba, orain bai, mila esker. Eta... Hemen dago. Vale, mila eskerak gero. Vale, mila esker. Bueno, eskerrik asko Aitor, zure hitzengatik eta zure aurretiaz egindako aurkezpenagatik. Esan dezu, lan egin degula guk bereziki goneketanik partaidetza finantzieroan, horrela izan da. Barkatu. Oain bai. Eskertzen hain nintzen Aitorri aurretiaz esandako hitzengatik aurkeztu gaitu Igone eta biok, eta esan du lanean aitu gehala partaidetzaren inguruan eta bereziki partaidetza finantzieroaren inguruan. Eta horregatik nire ponentziaren izenburua ere hori da participación financiera. Dena den, Alemania kasua izan da, eta Alemania horrexegatik aukeratu genuen gure proiektuetan, juristek ohitura hori badaukagu. Normalean inguruan zer gertatzen den begiratzen dugu, jakiteko nolabait aprobetxatu dezakegun besteak egiten dutena. Eta gure ikerketa horietan hori ere egin genuen. Eta aukeratu genitu pixka bat hobeto aztertzeko inguruan dauden herrialde horien esperientzietan Alemaniakoa eta Frantziakoa. Eta aukeratu genuen Alemaniakoa naiz eta partaidetza finantzieroa aztertzen aritu, Alemanian kudeaketan gestioan partaidetza derrigorrezkoa delako, legea jasotzen duelako hainbat enpresentzako, 500 langile baino gehiago dituzten enpresentzako. Eta nahi genuen ikusi zer gertatzen den Alemanian beste partaidetza motekin. Eta Frantzia aukeratu genuen, Frantzian derrigorrez, 50 langile baino gehiago dituzten enpresetan, derrigorrezkoa, legez derrigorrezkoa delako partaidetza emaitzetan. Horregatik bi aukera horiek. Nik nire ponentzia ikuste zuten bezala gazteleraz egin dut eta gazteleraz aurkeztuko dizuet eta pasatzen naiz gaztelerara. Como decía, me toca exponer un poco cuál es la situación de la participación en Alemania, participación en principio financiera, pero decía que estando en Alemania no puede hablarse de la participación sin hacer, aunque sea una referencia mínima, al sistema de cogestión. Y eso es lo que voy a empezar a hacer antes de pasar a la participación financiera. Cuando se habla en Alemania de cogestión, o quizá sería más correcto hablar de codecisión, se suele hablar de 3 niveles y uno de ellos es el específico, el que no tenemos, por ejemplo, aquí. Se habla de un primer nivel de codecisión en el centro de trabajo a través de los comités de centro que tiene que haber en empresas de más de 5 trabajadores. Las empresas que tienen varios centros tienen además un comité de empresa y luego en los grupos hay también comité de grupos. Es primer nivel de codecisión. Y ahí se tratan distintas cuestiones sociales, de personal y económicas. Entre las sociales está la elaboración de un reglamento interno, la organización del tiempo de trabajo, principios generales para la organización de las vacaciones, funcionamiento de sistemas de control, temas de seguridad y salud. Todo eso se decide entre la propiedad, la dirección, en último término, y estos comités de centro, de empresa o de grupo. El segundo nivel de codecisión sería el de normativa que tiene que ver con el personal, contrataciones, traslados, determinación del grupo salarial al que pertenece cada uno de los empleados, empleadas. Y hay un tercer ámbito de cuestiones que son económicas, donde realmente no se codecide, sino que se recibe información y consulta, y hay la posibilidad de hacer distintos informes que permitan a la dirección conocer cuál es la posición de las personas trabajadoras. Estamos hablando de acuerdos de fusiones, escisiones, traslados, cambios de la producción, despidos, reducciones de jornada, el Kurzarbeit que ha estado tan en boga ahora en tiempos de pandemia. Todas esas cuestiones se deciden con el comité y se entiende que es también un nivel de cogestión.
A lo que nosotros nos solemos referir cuando hablamos de cogestión alemana es a la codecisión en los órganos de la sociedad. La Sociedad Anónima Alemana tiene un órgano de administración estructurado en 2 subórganos, la dirección, que es ejecutiva, y un órgano de control, que es el Consejo de Vigilancia. Bueno, las personas trabajadoras participan en el Consejo de Vigilancia. En algunos luego comentamos de forma paritaria y en otros no. Y también se habla de codecisión cuando hablamos de negociación colectiva. Y ahí los sujetos que intervienen son los sindicatos y el empresariado. Y ahí se tratan básicamente temas de salario y tiempo de trabajo. Bueno, repito, lo específico del sistema alemán es la participación en los órganos societarios. Y es un régimen que se aplica no a todas las sociedades, y por eso luego hay prácticas de elusión, que ya comentaré, pero sí se aplica a las sociedades anónimas, a las de responsabilidad limitada, a las comunitarias por acciones, que es una figura muy utilizada en Alemania, aquí no tanto como sabéis, y también a las cooperativas. No hay 3 leyes de cogestión, con 3 niveles de participación distintos. La primera ley de cogestión es de 1951 y se aplica en los sectores de la minería y el metal, y en esos sectores las empresas de más de 1.000 trabajadores tienen en el Consejo de Vigilancia, en ese Consejo de Control, la mitad de los miembros. Es un órgano paritario. Hay una persona más, además de los representantes de la propiedad y de los representantes de los trabajadores, una persona neutral, que en caso de que haya empate a la hora de la toma de decisiones, pues desempataría. Una segunda ley de cogestión de 1977 extiende la cogestión al resto de los sectores, pero a empresas de más de 2.000 trabajadores. Y ahí también el Consejo de Vigilancia es paritario, pero tiene voto de calidad del presidente, que es representante de la propiedad. Y una ley de 2004 extiende nuevamente la cogestión a empresas de entre 500 y 2.000 trabajadores. Aquí ya el Consejo de Vigilancia, ese órgano de control, no es paritario, sino que los representantes de los trabajadores son 1/3 de los miembros del Consejo. A pesar de no extenderse a todas las empresas, de ser empresas de más de 500 trabajadores, bueno, hay 6.900, en torno a 6.900 había en 2018, empresas que están sometidas a este régimen y, bueno, abarca a 1/3 de todos los trabajadores. Y esas empresas suponen el 42% de la facturación. El nivel de cogestión deberíamos pensar que es muy elevado. Luego la práctica no es exactamente esa. En Alemania se hace una valoración muy positiva de la cogestión en toda la sociedad. Este es simplemente una estadística de 2018 que se ha hecho a toda la población alemana, veis por franjas de edad. La columna roja hace referencia a la cogestión en los órganos y la columna naranja hace referencia a la cogestión a través de los comités de empresa, de centro. Bueno, veis que la aceptación es grande. A nivel político se considera también que es uno de los pilares del sistema social y económico alemán. La realidad no es tan esperanzadora como podríamos esperar, teniendo en cuenta cuáles son las exigencias de la ley. Porque en estos momentos, con informaciones que se han publicado a raíz de estos proyectos de ley que están ahora en marcha en el Parlamento alemán, que comentaré, bueno, pues resulta que de las empresas de más de 2.000 trabajadores, solo 2/3 tienen consejos paritarios, y de las sociedades limitadas, de 750 trabajadores a 1.200, apenas la mitad cuenta de las sociedades que deberían tener cogestión, en los que los representantes de los trabajadores tuvieran 1/3 de los representantes. Bueno, apenas 1/3 cuentan con esa representación en los consejos de vigilancia de las empresas. No hay sanciones por no cumplir la ley, con lo cual, bueno, hay muchas empresas, hay muchos empresarios a los que la cogestión, por muy enraizada que esté en la sociedad y mucha valoración positiva que tenga, no les gusta y no la facilita. Precisamente por eso, bueno, hay 2 proyectos de reforma, os decía, en este momento, uno que plantea la Gran Coalición y que pretende impulsar, por una parte, la modernización de los comités de empresa, teniendo en cuenta los retos que suponen la digitalización y la inteligencia artificial, y pretenden también que la elección de los representantes sea efectiva, porque, de nuevo, aunque las empresas de más de 5 trabajadores tengan que tener un comité, es una minoría las que las tiene.
Los alemanes muchas veces disgregan los datos entre la ex Alemania oriental y la occidental, y aquí tengo también datos disgregados, y la participación es menor en la Alemania oriental. Bueno, solo un 9% de las empresas de más de 5 trabajadores tienen un comité, y en la Alemania occidental solo un 10% de las empresas que deberían tener comités para ese primer nivel de cogestión tienen un comité de empresa o comité de centro en función del tamaño de la empresa. Un 41% de personas trabajadoras están representadas a través de esos comités en la Alemania occidental y un 36% en la Alemania oriental. Y las causas parece ser que son varias, otra vez, o es desinterés de los trabajadores, sobre todo en las empresas más pequeñas, pero son también obstáculos que ponen las direcciones para la elección de esos representantes. También las más afectadas son, evidentemente, las empresas más pequeñas, en las grandes pasa menos. De ahí este proyecto de ley que en estos momentos se está discutiendo en el Parlamento. Y lo mismo ocurre con la cogestión en los órganos. Y aquí hay una iniciativa de los Verdes. Veremos lo que pasa, porque parece que en las elecciones alemanas de septiembre, bueno, los verdes tienen muy buenas perspectivas, incluso de llegar al gobierno y quizás hasta primeros. Bueno, ya veremos qué pasa. Aquí lo que se pretende con esta iniciativa de los Verdes es que la cogestión en los órganos que hay en la realidad sea la que reflejan las leyes, porque por una parte hay prácticas de elusión, se hacen trampas en todas partes y en Alemania también se hacen trampas. Entonces, bueno, hay empresas, os decía antes que las leyes de cogestión se aplican a las sociedades anónimas, a las de responsabilidad limitada, a las comanditarias, que allí se utilizan mucho, repito, y a las cooperativas. Bueno, pues hay grandes empresarios, y ahí tenéis 3 que conocemos todos, que lo que hacen es poner sus empresas en manos de fundaciones. La titular de la empresa es la fundación, con lo cual se escapa y no es necesario que haya cogestión en sus empresas. Aldi, Lidl o Vogt, que son empresas no pequeñas. Otras lo que hacen es constituir sociedades en otros países, normalmente suelen ser inglesas o danesas, que tampoco están sometidas a cogestión, con lo cual tampoco hay cogestión en sus empresas. Y os he señalado esta Tönnies, no sé si os acordaréis, porque este verano, en plena pandemia, hubo un foco inmenso en uno de los mataderos de este gran empresario. Bueno, pues también es uno de los que hace trampillas. Hay otros que lo que hacen es constituir filiales de menos de 500 trabajadores, de forma que, como la cogestión es para empresas de más de 500 trabajadores, pues tampoco hay cogestión. Incluso hay alguno que lo que constituye es una sociedad alemana sin cogestión, porque la sociedad europea, sociedad anónima europea, que tiene la posibilidad de acogerse a la obligación de la cogestión, pero también de no hacerlo. Entonces hay algunas que no lo hacen. Entonces el proyecto de los Verdes lo que quiere es evitar todas estas maniobras de elusión. Y quiere también ampliar la cogestión paritaria a empresas de más de 1.000 trabajadores, y ampliar la cogestión, sería con 1/3 de representantes en el Consejo de Vigilancia, a empresas a partir de 250 trabajadores. Bueno, veremos a ver qué ocurre. Os dejo ya la participación en la gestión y empiezo a hablar de la participación financiera, que, bueno, como ha estado explicando Aitor, sabéis que es por una parte la participación en los resultados y por otra parte la participación en el capital. En Alemania se suele hablar de Erfolgsbeteiligung, de participación en el éxito de la empresa. No está regulada y no está incentivada, a pesar de lo cual muchas empresas alemanas participan a sus trabajadores de sus resultados. Bueno, tiene que ser un salario adicional al pactado, que depende del éxito económico. No es salario flexible en función de los logros conseguidos que se han previamente establecido, son resultados lo que se tiene en cuenta. Y la mayor parte de las veces beneficios, antes o después de impuestos, pero normalmente beneficios. Es una decisión unilateral de la empresa, de la propiedad, el reparto de beneficios y la cuantía que se va a repartir también. Pero a partir de ahí es normal que la configuración última de ese reparto se haga junto con el comité de centro o de empresa. Bueno, en esos acuerdos de empresa se suele determinar cuál va a ser el presupuesto, quiénes van a percibir. Hay algunas empresas en las que solo perciben beneficios los trabajadores que tienen 1 año de antigüedad, hay otras en las que reciben todos, incluso los aprendices que están haciendo la FP dual también reciben resultados al final del año, de los 3-4 años que suele durar la formación. Y bueno, en esos acuerdos también se determinan los criterios de reparto. En la mayoría de las veces se suele tener en cuenta el nivel salarial
para hacer el reparto de los beneficios también, no se reparte una prima igual a todos los trabajadores, y luego se decide también el destino. A veces es un pago en metálico, pero a veces se invierte en aportaciones a fondos de pensiones o aportaciones al capital de la sociedad. Bueno, os he puesto algunos datos aquí, sin más, a título anecdótico. En torno al 33% de las empresas, de los grandes grupos de más de 500 trabajadores, tienen programas de participación en resultados. Algunos incluso los acuerdan en convenio colectivo. Es un caso conocido, por ejemplo, es la IG Metall con Volkswagen. Tienen un acuerdo de participación en beneficios. En empresas de 50 a 500 trabajadores ya ese porcentaje baja, llega solo hasta el 25% de las empresas, y en las más pequeñas, de menos de 50, bueno, pues hay un 8% de empresas que participan. Pero teniendo en cuenta que la participación, pues eso, ni es obligatoria ni está incentivada. Os he puesto un par de casos de la industria automovilística que han estado pagando primas de beneficios de en torno a los 9.000 euros BMW. Quien más paga es Porsche, no he traído el dato. En torno a los 9.000 euros, pero este año, como consecuencia del año de pandemia que hemos sufrido, pues bueno, la media que van a percibir los trabajadores de BMW es de solo 2.160 euros en efectivo, más 450 que pasarán a los fondos de pensiones que tienen. Y Mercedes-Daimler, por ejemplo, pues ha llegado a pagar 5.700 euros, este año pues solo va a pagar 500, aunque pagó un bono COVID en diciembre de 1.000 euros. Bueno, simplemente. Participación en el capital. Sí está contemplada y sí está incentivada, pero los incentivos son mínimos y hay una exigencia de que pues se mejoren. El 3 de junio se ha aprobado una ley que mejora lo que hay todavía en vigor. La ley entra en vigor el día 1 de julio, pero se sigue considerando en los sectores más favorables a la participación que es muy bajo el incentivo. Bueno, se empieza a hablar de promocionar la participación en el capital de las empresas en Alemania en 1961, cuando el Gobierno aprueba la primera, ahora está en vigor la quinta, ley de fomento de la constitución de un patrimonio en manos de los trabajadores. Lo que se intenta es que los trabajadores a lo largo de su vida laboral vayan consiguiendo un pequeño patrimonio que les sirva sobre todo tras la jubilación para tener un nivel económico digno para los últimos años de su vida. Y se anima a los empresarios a que, aparte del sueldo acordado, se hagan aportaciones a distintos instrumentos de inversión. Y uno de esos instrumentos de inversión que os recoge en esa ley ya en 1961 es la participación en la propia empresa, la adquisición de acciones, participaciones, cuotas del capital de la propia empresa, además de cuentas vivienda, planes de pensiones, inversión en distintos valores. En el caso de que un empresario haga esas aportaciones, son aportaciones voluntarias, el Estado se compromete a suplementar la inversión realizada por el empresario con una subvención estatal, que son pequeñas, pero bueno, lo que se exige desde la práctica es que todos esos conceptos pues se superen las cantidades. Hay unos límites de renta que son de 20.000 euros de base liquidable para las personas que viven solas y de 40.000 para las familias en las que pues los dos miembros adultos de la familia trabajan. En 2009 se aprueba la primera ley de fomento de participación de los trabajadores en el capital de las empresas. Y lo que hace es ampliar un poco los objetivos que se perseguían. La primera ley que acabo de comentar solo persigue que pues los trabajadores tengan un patrimonio, y desde ese enfoque se ve también la participación en el capital, solo desde ese. Aquí el enfoque se amplía y lo que se busca, o se dice que se busca, luego la crítica es que pues no es suficiente lo que se da para intentar conseguir esos objetivos. Lo que se busca, además de esa constitución de ese patrimonio, es identificar, es lo que se dice siempre de la participación, sobre todo en el capital, la identificación de los trabajadores con la empresa, el incremento de la motivación, nos han explicado también Joaquín Díaz, como consecuencia el incremento de la competitividad de la empresa, también el fortalecimiento de los recursos propios de la empresa y pues el fomento de una cultura de cooperación entre la propiedad y el trabajo. Los objetivos son muy amplios, pero las ayudas son más escasas. Repito que eso es lo que se critica.
Bueno, las medidas que se adoptan en esta ley en 2009 son medidas que afectan a la ley del impuesto sobre la renta. Se recoge una exención de tributación y también una exención de cotizaciones de 360 euros anuales. No es una cantidad muy elevada, menos en Alemania, con la condición de que sea una participación que se extienda a toda la plantilla. Es voluntaria, habrá trabajadores que quizá no les interese, pero se tiene que extender a toda la plantilla. Tiene que ir más allá del salario pactado, nunca sustituye al salario. Estas medidas tampoco, la participación en los resultados, tienen que sustituir al salario. No tienen consideración de salario, pero no son parte del salario pactado en negociación colectiva. Bueno, y los trabajadores tienen que mantener esa participación 6 años en sus manos, no la pueden transmitir en 6 años. En 2009, la subvención que da el Estado por estas participaciones en el capital de las empresas es pequeña también, es un máximo de 80 euros de subvención anual por trabajador. La que era la medida estrella de esa ley de 2009 para fomentar la participación ha sido un auténtico fracaso. El legislador alemán pensó que para reducir el riesgo que supone que un trabajador, además de trabajar en una empresa, haga una aportación al capital de la empresa, con lo cual, en caso de que la empresa fracase, vaya mal, va a perder su trabajo y además va a perder su inversión, como fórmula para reducir ese riesgo al menos, se pensó que la forma más adecuada de participación de los trabajadores era en fondos amplios que invirtieran en la propia empresa, pero no solo en la propia empresa, también en otras. Se pretendía diversificar esa inversión. Y se creó una estructura que tenía que ser gestionada por profesionales y bajo la vigilancia pública del Instituto Federal para la Supervisión de Servicios Financieros, y una serie de limitaciones a la hora de hacer esas inversiones. Un 40% tendría que haberse invertido en mercados de capitales, en empresas distintas de las participadas, y no más de un 5% del fondo en cada una, y el restante 60% en las empresas participadas. Tenían que unirse varias empresas para formar parte de esos fondos, y ninguna de las empresas participadas podía recibir más del 20% de los recursos del fondo. Además, solo hasta un 25% de los recursos del fondo se podían invertir en títulos que no cotizaran. Era una fórmula muy restrictiva, además bajo un férreo control público, y que la práctica enseñó que alejaba a los trabajadores de su propia empresa porque participaban en un fondo como podían comprar acciones en bolsa de cualquier otra manera. Entonces, no tuvo ningún éxito, no se constituyó ningún fondo y desapareció del código de inversiones en el que se había regulado. Os decía que el 3 de junio se acaba de reformar la ley y bueno, se han mejorado las cantidades que estaban recogidas como cantidades exentas de tributación y de cotización. Los 360 euros pasan a 1.440, pero siguen lejos de las expectativas que algunos se habían hecho de hasta 12.000 euros, 5.000, 8.000, había distintas propuestas, ha quedado en 1.440. Lo que sí se ha hecho es adoptar una medida pensando sobre todo en las startups, pero es aplicable a todas las pequeñas y medianas empresas constituidas en los últimos 12 años y en adelante. El resto de la cantidad que se aporte al capital no se va a tener que tributar hasta pasados los 12 años. Esto, repito, que se ha hecho precisamente pensando en las startups, que pueden tener más problema de pagar a sus empleados al inicio y les retribuyen con capital. 12 años como máximo, pero también si transmiten esa aportación o cuando finaliza la relación laboral. Y en este caso hay una medida también para paliar el efecto fiscal, y es que esa tributación se puede distribuir en 5 años. Repito que sigue considerándose en Alemania muy insuficiente. Quizás la insuficiencia de esas medidas, se dice, explican por qué Alemania está tan abajo en la participación en el capital en Europa. Estos son empresas participadas, y, bueno, tenéis la referencia de España, 4,7, y Alemania está bastante por debajo, está en el último tercio en toda Europa. Y estos son trabajadores con participación en las propias empresas, y veis que Alemania está también muy por abajo, también en el último tercio, y de ahí que distintos sectores del empresariado alemán y también de los sindicatos exijan que las medidas de promoción de la participación en el capital sean algo más ambiciosas. De todas maneras, y con esto acabo,
lo que hemos visto en Alemania, de la práctica alemana, que más nos interesa en este momento por las oportunidades que supone, luego se verá si la práctica, y aquí hay empresarios que nos lo irán diciendo, bueno, esa es una fórmula acogida o no, y es que la figura que más se utiliza para la participación en el capital hablando en sentido amplio, es la Stille Gesellschaft, que son las cuentas en participación de nuestro Código de Comercio. Es una figura, nos pasa con las ISOP a veces que se nos recomiendan, pero son figuras algo extrañas aquí, y sin embargo hay una fórmula bueno, que en Alemania ha tenido mucho éxito, que es muy versátil y que la tenemos en el Código de Comercio. Los profesores de Derecho Mercantil ya la conocemos bien. La mayoría probablemente no conocéis la figura, y se trata de una fórmula de inversión en la empresa. El partícipe hace una aportación que recibe la empresa y que la incorpora a su patrimonio, y a cambio de esa aportación tiene derecho a una participación en los resultados. Prósperos y adversos, dice el Código de Comercio. O sea, si hay beneficios se reparten, y si hay pérdidas, pues también se sufren. Pero en el contrato de cuentas de participación se puede modular la participación en los beneficios y en las pérdidas, de forma que la participación en las pérdidas sea menor y no sea tan gravosa. Tiene la naturaleza de una sociedad interna, y la aportación puede ser directa, cada trabajador hace una cuenta con la empresa, o puede ser indirecta. Hay una sociedad que constituyen los trabajadores, que puede ser civil, cooperativa, limitada, la que quieran, y es esa sociedad la que es partícipe. Bueno, no hay un patrimonio común. Ya os he dicho que se participa en los beneficios y en las pérdidas, pero las pérdidas, bueno, se pueden disminuir. Luego, si tengo tiempo de enseñaros algún ejemplo alemán, veis que no es el mismo porcentaje el de beneficios y el de pérdidas. En caso de insolvencia, los partícipes tienen derecho de crédito, no pierden toda su inversión como sería una aportación a capital clásica. No hay participación en los órganos, puesto que no son socios de la sociedad que proporciona el trabajo, sino socios de una sociedad interna con la sociedad en el trabajo. No son miembros de los órganos de la sociedad, pero en el contrato de cuentas en participación se pueden articular medidas de gestión, medidas de control, que bueno, están al final a disposición de las partes, que serían los trabajadores y la empresa, y es en función de las características de la empresa y de la voluntad de cada una de las partes hasta donde se podría ir en participación en la gestión. Lo que sí tienen los partícipes es un derecho de información amplio, y que además se puede ampliar también en función de las necesidades de cada empresa en el contrato de cuentas en participación. La principal virtud de esta figura es la de la flexibilidad, que permite adecuar todos los derechos y obligaciones de las partes a las necesidades de la empresa. Y si hay voluntad de participación por parte de la empresa, pues es una figura muy adecuada, puede ser una figura muy adecuada. La ventaja que tiene es que no altera la configuración del capital social. Nosotras, cuando pues os entrevistábamos en nuestros trabajos, veíamos que en la parte empresarial eso de participación en el capital y eso de ceder acciones en las grandes empresas no suele ser un problema, pero en las más pequeñas y medianas, o participaciones en las sociedades de responsabilidad limitada, que son la mayoría, pues es difícil. Entonces, la participación en el capital por parte del empresariado, intuyo yo que no es muy fácil. Esta opción, quizás podría ser factible, porque es una participación en el capital, pero en el sentido amplio, no en el estricto, no en el capital social. No se dan participaciones, no se dan cuotas de cooperativas, pero en el fondo es una participación en el capital, con todo lo que supone también de posibilidad de articular medidas de participación en la gestión y participación, evidentemente, en resultados. Os repito, es una fórmula que está un poco a caballo entre participación en el capital clásico y la participación en los resultados, pero que permite avanzar en la participación en la gestión. ¿Y hasta dónde? Pues hasta donde las empresas quieran. En Alemania ha tenido mucho éxito, yo creo que con razón, y es una figura que tenemos, que no necesitamos inventar, que no necesitamos modificar ninguna legislación, solo, atrevernos a utilizarla y a explorar. Y me estoy pasando del tiempo, creo que tenía varios ejemplos para contaros, pero casi voy a ceder la palabra a mi compañera, que ya es hora, y si os apetece luego, pues os comento alguno de los ejemplos. Beste gabe gone, mi esker eta zure. Lagunduko dira mesedez. Bai.
Bueno, kaixo, egunon, Igone Altzela naiz. Entzuten da? Bai. Eta, bueno, Rosak esan duen bezala, gure ideia izan zen, pixkat, Europara hurbiltzearena, zen partaidetza enpresen langileen partaidetzari buruz hitz egiten denean, beti ISOPak agertzen da. Eta hori jarri da, eredu bezala, eta hortara jun beharko bagenu bezala. Eta gauza da, Estatu Batuetako legedia, eta baita Erresuma Batukoa ere, gure sistema juridikotik urruti dago. Orduan, haien kategoria juridikoak eta gure kategoria juridikoak ez datoz bat. Ez da erresa, importazio hori egitea. Eta adibidez, Rosa komentatu duena orain, partaidetza kontuen kasua, bada eredu bat ikusteko tresnak badaudela. Erabili, gero beste gauza bada erabiltzea. Tresna horiek regulatzeko ahalmena, lurralde historikoak edo erkidego autonomoak ez dauka. Lan zuzenbidea edo merkataritza zuzenbidea konstituzioak esaten du estatuarenak direla. Baina, badaude hemendik, bai lurralde historikotatik edo batez ere, ahalmen haue daukatelako, tresna horien erabilpena bultzatzeko. Tresna horien erabilpena bultzatu, erabili eta egiten da. Eta posible da. Horregatik, gure begirada izan da gehiago, Europara eta uste interesgarria dela. Zeren beti entzuten dugu ISOP eta ISOP. Eta, hortaz aparte, beste mundu bat badago, Alemania ez da gurruti. Eta gaina, hortaz aparte, pentsatzen dut ere, hau ja pixka pertsonala da, baina uste gertuago gaudela, mentalidade aldetik, alemanekin edo frantsesekin, amerikarrekin baino, gizarte moduagatik. Orduan, ez da, nik hemen erakunde eta bestakit, jende importante asko dago, gu azkenean teorikoa geha, eta pixkat, gaude, edo ez dakit, beste plano batean, baina begirada bat botatzea pena merezi dula, pentsatzen dugu. Nire kasuan, Frantziako eredua hartuko dugu, eta da beste eredu bat oso desberdina, eta hau da eredu bat, oso oinarritua, batez ere oinarritua, emaitzen partaidetzan. Eta tradizio handikoa, De Gaullen garaitik. Aurreagotik ere bai. Orduan, hau da pixka nik jorratuko dudana itzalditxo honetan, pixkat sarrera historiko txiki bat egingo dut. Frantzian badaude bi modu partaidetza egiteko, diala oso zentratuak daudenak, bezaten detena, enpresen emaitzeten banaketan, diala intereseman eta partizipazio, eta horiek pixkat aztertuko ditut, eta bi banaketa sistema horiekin lotua dago aurrezki planak. Aurrezki plan hauek epargne salarial deitzen den hori, nik horri ikusten diot oso antzekotasuna gurean oso zabaldua dagoen EPSV-ekin esate baterako. Konexioa oso erresa izan ziteken, bide hau hartu ezkeo adibidez. Ez dut esan nahi, hartu berdanik, baina ideia bat da. Agian ez dana gehiegi jorratzen edo pentsatzen. Eta bukatuko dut pixkat konklusio batzuekin. Eta orain ja, gaztelerara pasako naiz. Comenzaré por comentar algunos principales hitos históricos en esta andadura, porque, lo he puesto ya en el siglo XIX, ya la Asamblea Nacional Francesa asignó 3 millones de francos a empresas para conceder a préstamos a empresas donde los trabajadores participaran en ella aportando materiales. Se considera que fue la primera intervención pública en favor de la participación. Y a finales del siglo XIX se crea la Sociedad para el Estudio de la Participación en los Beneficios, que luego fue precursora de otras sociedades que conocemos actualmente. Esta sociedad, es una asociación en realidad, incluso llegó a proponer una ley que a finales de 1885, por ahí, fue rechazada en la Asamblea Nacional, pero propuso una ley para obligar a las empresas a realizar la participación en beneficios con los trabajadores. Y ahí quedó.
Luego ya en el siglo XX, la segunda década, pues se aprueban nuevas figuras de participación, como la Sociedad Cooperativa Obrera de Producción y la Sociedad de Participación Obrera, que fueron unas figuras que la verdad tuvieron una aplicación muy limitada. Pero bueno, vamos a decir que el impulso a la participación vino ya en la era de Gaulle. Pues aquí de Gaulle lo que quería en realidad era llegar a la participación en el capital. Ha dicho Héctor que dakoa dagoela jabetzaren partaidetza, ¿no? En la participación en la propiedad. Pero claro, eso es un objetivo que está muy arriba, es poner el listón muy arriba. Entonces, no es un objetivo fácil de alcanzar. Y ahí empezó a buscar fórmulas intermedias, que luego son las que se han consolidado y han tomado entidad propia, que son el intéressement y la participación. En un y otro caso, De Gaulle actuó en contra de los agentes sociales, con oposición de los empresarios, que no tenían intención de esto, y tampoco de los sindicatos, que lo veían como una forma de desactivar su fuerza o sus reclamaciones. Entonces, con oposición de unos y otros, bueno, tiró para adelante y, bueno, sin ninguna negociación se aprobaron unas ordenanzas. Y ahí ya en el año 67 es donde se aprueba la ordenanza relativa a la participación, instaurando que fuera obligatoria para empresas de más de 100 trabajadores. Y desde el año 1990 ya empieza a ser obligatoria por ley para empresas de más de 50 trabajadores. Bueno, luego ya en el siglo XXI, a partir del año 2000, lo que se han hecho son adoptar medidas de modernización básicamente de estas dos figuras que, insisto, en principio no estaban diseñadas para que pervivieran, pero son las que han pervivido y en cambio el accionariado asalariado que existe pues no ha tenido tanto auge y tampoco ha sido tan incentivado. Y en cambio estas pues ya son muy, muy populares en Francia. O sea, hay planes de participación, se calcula que 11 millones de trabajadores tienen algún plan, participan en esto. Entonces son ya un volumen considerable. Por tanto, se puede decir que Francia, pues sí, cuenta con, sí que es un país, bueno, Alemania también tiene marco jurídico igual un poco limitado, o con sus más y sus menos, pero Francia tiene un marco jurídico para la participación financiera de las personas trabajadoras centrado en dispositivos de participación en resultados de la empresa. En estos dos dispositivos, el intéressement y la participación. Y son dos dispositivos diferentes. Y bueno, aquí voy a brevemente recalcar las características principales. El intéressement es un dispositivo voluntario que aquí se negocia a iniciativa de la empresa y con el objetivo de incrementar la productividad de la empresa. Esto implica que el derecho a percibir la prima se genera si se alcanzan unos determinados objetivos, resultados o pues el aumento de la productividad o disminución de costes o disminución de accidentes laborales o los objetivos que se hayan fijado. Por eso es por lo que se considera que es un mecanismo de management, aunque no un mecanismo de distribución, aunque también es verdad que sirve para la creación de una provisión de activos para los asalariados, que esto sí que es la idea, porque esta idea sí que viene además en toda Europa, porque los PEPER también, el PEPER 1 ya es lo que un poco quiere impulsar, ¿no? Que en toda Europa los trabajadores tengan pues unos activos para después, ¿no? Para su jubilación o para, bueno, por si acaso. En cambio, la participación ya es una figura que es obligatoria para empresas de más de 50 trabajadores y voluntaria para el resto de las empresas. Aquí el objetivo es el de redistribuir parte de las ganancias de la empresa y el acuerdo, por tanto, el acuerdo de participación sí genera automáticamente derecho a obtener la prima al trabajador. Y aquí sí que, por tanto, estábamos ante una figura de un mecanismo de redistribución de las ganancias. Bueno, los dos mecanismos, en cualquier caso, comparten algunos aspectos comunes. El primero de ellos es que ambos se asientan sobre un acuerdo entre empresa y trabajadores. Y esto sí que es igual
un elemento importante, o se considera al menos importante, porque obliga un poco, pues es un elemento de refuerzo de las relaciones entre empresa y trabajadores. O sea, es algo que se considera positivo de estos dispositivos. Por otro lado, las primas que se distribuyen a las personas trabajadoras tienen carácter colectivo, es decir, son para todos. Solamente se permite dejar fuera a trabajadores con una antigüedad inferior a 3 meses en la empresa. Pero salvo esa excepción, son obligatorias para todos, ¿no? Es como el caso de Alemania, que decía Rosa, que hasta los alumnos de la Dual pues percibían su parte. Aquí no, aquí hasta 3 meses de antigüedad es lo que se puede pedir. Y otra de las peculiaridades del sistema es que estas primas no son salario, no se consideran salario y no pueden sustituir a ningún elemento de la remuneración. Hombre, a ver, luego también es verdad que sí son un elemento que se tiene en cuenta a la hora de negociar la política salarial de la empresa, que tampoco nos vamos a aquí pensar que esto es así. Pero, como luego veremos, para el tratamiento fiscal y de la seguridad social, no son salario. Entonces, esto sí que es importante, ¿eh? Luego, porque de ahí la empresa también gana. Al no considerarlo salario, pues el tratamiento económico social pues es diferente. Y se fija una cuantía máxima anual. Bueno, aquí hay unas fórmulas en función del tamaño de la empresa, de la masa salarial, etcétera. Hay unas fórmulas para con unos límites de lo que las empresas pueden distribuir. No pueden distribuir todo lo que quieran, sino que, bueno, por ley, porque hay ley para el intéressement y para la participación, y entonces, bueno, pues hay y el contenido del acuerdo también está regulado por ley, y además se tiene que notificar al Ministerio de Trabajo. En fin, esto está muy regulado. Y bueno, el caso es que con las primas los trabajadores pueden, ellos deciden si pueden cobrar al contado. En ese caso, pues el trabajador ya no goza de determinados beneficios, como luego veremos. Pueden estas primas ser destinadas a planes de ahorro, y esto es lo que más éxito tiene, que es a lo que me referiré después. Y es por lo que decía que, por ejemplo, yo aquí es donde veo la conexión con nuestras EPSV, por ejemplo, ¿no? O, bueno, similitud, o pueden, por tanto, destinarse a planes de ahorro. Pueden destinarse a planes de participación en el capital de la empresa, algo que el accionariado asalariado, a la adquisición del capital en sentido estricto, que decía Rosa, de acciones, de propiedad, de partes de la propiedad, pero esto no está muy incentivado y no se realiza mucho. Y también el trabajador puede decidir destinar las primas de participación de intéressement a cuentas de descanso remunerado y percibir a cambio pues días de vacaciones o remunerados. Y además ambos dispositivos, uno y otro, pues son compatibles, es decir, que se podrían acumular. La empresa podría tener un acuerdo de intéressement porque es y también de participación. Como os decía, lo más popular, o el éxito, vamos a decir, de estas figuras está en conectar la distribución de las primas con planes de ahorro. Es lo que se llama épargne salarial, el ahorro salarial en Francia, ¿no? Y estos planes de ahorro pueden tener, bueno, también un poco era la idea que tenían los alemanes, pues dos vías, lo que ellos llaman los planes de ahorro de empresa y los planes de ahorro para la jubilación, ¿no? Son dos vías diferentes. En ambos casos, pues las sumas invertidas son indisponibles. En el caso de los planes de ahorro de empresa, pues se exige un bloqueo de las inversiones por 5 años o hasta la jubilación en el caso de los planes de jubilación. Bueno, pero aquí también pues existen causas tasadas para el desbloqueo y se podrían
desbloquear, pues por viudedad, por matrimonio, por el tercer hijo. Bueno, estas causas han ido un poco, antes las causas había un listado más amplio y ahora se ha ido reduciendo, pero se pueden rescatar las cantidades vertidas en las sumas invertidas. Y se pueden invertir en acciones o obligaciones de la empresa, del grupo de las empresas del grupo, en fondos de inversión, en fondos de pensiones, en SICAF. Bueno, las opciones de inversión son múltiples y aquí los representantes de los trabajadores pues están presentes en los consejos de vigilancia de los fondos comunes de inversión. Y lo más interesante, es que está regulado. Estos planes de ahorro también están regulados. Bueno, la última ley fue la de 2001, que también fue muy controvertida, pero se regularon ahí. Y aquí, estos planes gozan de un régimen especial tanto en el ámbito fiscal como en el ámbito de la seguridad social. En el ámbito fiscal, pues cuentan con incentivos para las empresas y para los asalariados. En el caso de las empresas, como os pongo ahí, las primas se equiparan a costes de personal. La distribución de esas primas, de los beneficios en primas a los trabajadores, se equiparan a costes de personal y son deducibles de la base imponible del impuesto, ya sea que grava los beneficios empresariales, ya sea el impuesto a sociedades o el IRPF en su caso, ¿no? Hasta unos determinados límites que se aprueban anualmente. Pero ahí esto son deducibles. Y para los asalariados también están exentas siempre que no superen el 25% de su remuneración bruta anual y un límite que se fija también anualmente, que por ejemplo para el 2021 son casi 33.000 euros. Hasta 33.000 euros estarían exentos de tributación para esto. A ver, esto también, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, y es que para las empresas también es un tema interesante, porque todo aquello que se invierte, ¿vale? Estamos hablando de inversión también en planes de empresa. Esto no se considera ayuda de Estado. Esto está libre de impuestos y en Europa no está considerado ayuda de Estado, cosa que también es interesante desde el punto de vista fiscal o de, no sé, aquí hay alguien de la Diputación, no sé, han de mirar. Pues bueno, es un resquicio interesante que al otro lado pues existe. Y para los asalariados pues también, ¿no? Todo lo que está en planes de ahorro bloqueado está muy bonificado. Eso en el ámbito fiscal. Y en el ámbito de la seguridad social, pues lo mismo. Como las primas que se distribuyen no se consideran salario, no cotizan. Están fuera de la cotización ordinaria de la seguridad social. Esto no cotiza. Lo que sí sucede es que en Francia, además de hay bastantes gravámenes específicos en torno a la seguridad social. Para las empresas existe el forfait social, que grava cantidades satisfechas a trabajadores que no estén sujetas a cotización. Pero bueno, incluso en este caso, el forfait social que grava estas cantidades, el tipo ordinario es del 20%, y en caso de que estas primas se inviertan en planes de ahorro, pues están gravados con un 10%. O sea que la reducción es importante. Y para los trabajadores también cuentan con tipos más bajos en dos contribuciones que tienen que hacer los trabajadores a la seguridad social en Francia, que es la contribución para paliar el endeudamiento de la seguridad social y para financiar los servicios sociales. Hay unos gravámenes especiales y también ahí pues cuentan con bonificación. Y además este sistema, estas primas también cuentan con un régimen de garantías. Está gestionado por la Asociación para la Gestión del Régimen de
garantía salarial, y el seguro obligatorio de los trabajadores tendría que cubrir también las primas que se reparten en función de este sistema. Vale. Como conclusión, unas ideas así un poco simples, pero es que, bueno, el ahorro salarial es muy popular en Francia y ya, pues bueno, está considerado como un derecho, casi, no como prácticamente, y permite generar un ahorro duradero. Y el caballo de batalla ahora mismo son las PYME, ¿no? Las empresas inferiores a 50 trabajadores. Y bueno, aunque ahí hay reformas en marcha en este sentido. En cambio, ¿qué es lo que ha conllevado esto? Que se ha avanzado poco en Francia, vamos a decir, en la participación de los trabajadores en la gestión. Porque, bueno, la idea, sobre todo, vamos a decir que la idea de ahorro salarial casi ha desplazado la idea de participación en la empresa. Es decir, el trabajador participa en los beneficios de la empresa, pero no lo concibe como tal. Él concibe que el ahorro salarial es un derecho que tiene, no que él está participando en los beneficios de la empresa, es como un derecho, ¿no? Entonces, prácticamente una idea ha eliminado, o bueno, ha desplazado a la otra. Y se ha avanzado también poco la participación en el capital, en el accionariado asalariado, porque ha sido poco incentivado frente al ahorro salarial. Claro, el ahorro salarial ahí han entrado todas las aseguradoras y todas las entidades financieras, porque el empresariado tiene ventajas, el trabajador tiene ventajas, el mundo financiero tiene ventajas, todo el mundo tiene ventajas, entonces es lo que ha subido, ¿no? Entonces la participación en el capital pues ha quedado, bueno, aunque con Macron pues parece que quiere impulsar esto. Y finalmente, en cuanto a los sindicatos, bueno, pues hace tiempo que abandonaron el recelo o los miedos hacia la participación, porque ya veis que los trabajadores mismos consideran que es como un derecho, y ahora sí que lo ven como algo que ha dicho, no sé si Rosa o Aitor, como una fórmula para desactivar la deslocalización. Es decir, que sí que es interesante trabajar y llegar a acuerdos de participación o de integración en las empresas para que se queden, ¿no? Y que no sean deslocalizadas. Y bueno, sí están ahí, entrando ahí. Y hasta aquí. Eskerrik asko. Bueno, irekiko dago aukera galdera eta baldin badago norbaiten aldetik aurrera. Bale, oso ondo, jarraitu. Orduan, urrengo atalarekin nahi dugu zentratu urrengo atalean langileen parte hartzea Euskal Herrian, eta orduan etorri mesedez Monika eta Adrian.